esférico vital. ¿Es el sabbat para la vida, no la vida para el sabbat? ¿No es el hombre para la cultura, para la civilización, para la economía? Sino que esas tres cosas, cultura, economía, civilización, deben estar al servicio del hombre y al servicio de toda la vida, porque sin vida no hay vida. Es decir, sin vida de lo que llamamos naturaleza, por ejemplo, tampoco hay vida del ser humano, porque ¿de qué nos alimentaríamos? ¿Del aire? Del sol ya no podemos, porque perdimos la capacidad de hacer fotosíntesis. Lo que ha pasado es que el ser humano ha caído presa de sus propios espejismos culturales, tecnológicos, sobre todo tecnológicos en las últimas décadas, de tal manera que se cree omnipotente y por encima de todo lo demás. Pero no se da cuenta que sin la base no se sostiene ninguna pirámide. Entonces se ha caído, sobre todo en economía, los economistas se han transformado en sacerdotes dogmáticos de que la pirámide, de que la cima de la pirámide puede sostenerse por sí misma, lo cual es absolutamente falaz, absurdo y mentiroso. La gente se ha olvidado de las bases biológicas que tiene la cultura. Y dentro de la cultura, evidentemente, la economía. A tal punto de que se ha planteado en todo el mundo durante todos estos meses el falso dilema, porque es falso, que salvar la vida de las personas o salvar la economía. Es absurda esa falsa disyunción, es una falacia lógica por donde se le mire. Sócrates, Platón, Aristóteles habrían vomitado sobre esa falsa disyunción. Porque no existe economía sin seres vivos, no existe economía sin seres humanos. ¿Cómo va a existir una fábrica sin seres humanos? Dirán, es que está robotizada. Ok, está robotizada. Pero la fábrica y la cadena de suministro, que precisamente ha sido por donde más ha pegado el COVID, van a ir robots a talar árboles, van a ir robots a cosechar los alimentos, a plantarlos, a regarlos, etcétera. No, todavía no se ha llegado. Además, ¿para qué hacerlo si ya no hay seres vivos? Sería un funcionamiento de máquinas para máquinas. Y ahí nos vemos en Matrix. El mundo no se da cuenta que está a un paso de entrar en el escenario, el segundo renacimiento de la miniserie Animatrix. Estamos a un paso de entrar en el escenario Matrix. Y no se han dado cuenta. Y la pandemia lo único que hace con la potenciación de los medios virtuales y tecnológicos es empujarnos aceleradamente a ese escenario, a la necesaria creación de androides que trabajen para nosotros, que tengan una inteligencia artificial comparable a la nuestra. Ese es el escenario post-COVID tecnológico civilizacional. De hecho, ya muchos están previendo que por el teletrabajo y la cada vez incorporación mayor de inteligencia artificial venga el desempleo. ¿Y qué decía el primer cortometraje el segundo renacimiento de Animatrix? Precisamente que los seres humanos iban a entrar en guerra contra las máquinas, precisamente porque les quitaron los trabajos de baja calificación.
¿Y eso por qué sucede? Porque el ser humano degeneró, involucionó. El 95% de los seres humanos sobre el planeta no está ocupando la capacidad mental instalada en el cerebro. Porque el cerebro lo tiene lleno de basura, no de conocimientos profundos, útiles y hasta necesarios. Entonces se ha transformado a sí mismo en una especie tonta, siendo literalmente la cúspide de la evolución biológica. Todo el universo conspiró, como dicen algunos, para crear seres autoconscientes y con capacidad de pensamiento racional. Pero resulta que la autoconciencia y el pensamiento racional es lo que menos hay en esta humanidad. Si la autoconciencia y el pensamiento racional fueran la norma del 90% de la humanidad, esta enfermedad, este virus, el SARS-CoV-2, no habría sido pandemia mundial. Porque tanto personas como gobiernos habrían tomado las decisiones adecuadas en el momento correcto, que era al principio, cerrar aeropuertos, confinar a los que lleguen, a los que arriben a los aeropuertos, cerrar fronteras, decretar cuarentenas preventivas. Nadie tomó esas medidas. Muy pocos países. Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, etc. No más de media docena. Y son los países que menos han tenido. Y el resto de los países, ¿por qué no? Porque sus dirigentes no eran inteligentes. ¿Pero por qué sus dirigentes no eran inteligentes? Porque quienes los eligieron tampoco son inteligentes. A tal punto que, por último, si el dirigente es poco inteligente, pero el pueblo sí es inteligente, el pueblo mismo habría exigido a sus autoridades tomar las medidas inteligentes. ¿Qué pasó en Chile? En vez de hacerle caso a la Seremi de Salud, que fue al aeropuerto y empezó a controlar a los que venían llegando, se la despidió, se le obligó a renunciar, porque le estaba generando ruido al interior del conglomerado político y específicamente del genocida ministro de Salud Mañalich, que mintió descaradamente, con dolo, la cifra de contagiados y muertos. Si no es porque la periodista Alejandra Mato denuncia la incoherencia entre el reporte oficial del ministro Mañalich y la verdadera cifra de muertos que estaba dando una repartición del mismo Ministerio de Salud en conjunto con el registro civil. El ministro todavía seguiría diciendo que el virus puede mutar a buena persona. Los virus no mutan a buenas personas. Este virus no nació de la nada. El SARS-CoV-1 en el año 2002 mató miles de personas en China y sobre todo en Vietnam. Se le atacó. La OMS mandó especialistas. Un especialista italiano murió de este virus y antes de morir fue escribiendo en su diario de vida los síntomas de esta enfermedad, que lo colapsaron en el plazo de 3 horas, desde el vuelo que lo traía desde Saigón a Tailandia. Cuando aterrizó el avión que lo llevaba a Bangkok, en Tailandia, el tipo se desmayó en la misma losa de aterrizaje del aeropuerto. Y antes de desmayarse, lo último que dijo es: no me toquen porque estoy enfermo y se van a contagiar. Y eso es lo otro. Que los primeros en morir siempre son los más inteligentes. Él se dio cuenta que era otro virus. Y le pusieron su nombre. De ese virus, que mató a algunos miles,
pero fue logrado contener en sudeste asiático, derivó este otro. Por eso se llama SARS-CoV-2. Y en vez de hacerse buena persona, como dice el estúpido y genocida Mañalich, genocida y al igual que el presidente Piñera, mutó a peor persona, porque ahora dura más en el medio ambiente, es más contagioso, porque desarrolló la, la proteína Spike, eh, o gancho, como le llaman, con la que se adhiere a la membrana de las células K2. eh, y desarrolló varias cepas que son las que bajan la inmunidad, producen la trombosis y producen síntomas de 100 enfermedades distintas. Por lo tanto, personas que creen que tienen una cosa, en el fondo tenían SARS-CoV-2. Y por eso que la cifra de muertos en Chile y en todo el mundo es una cifra imprecisa, pero imprecisa a la baja, y en al menos un 40% más baja de lo que debería ser. Porque como dije en delante, esta persona que murió por ataque al corazón no se le practicó el examen. Pero fue tan fulminante y eh, con tal sintomatología que no me cabe la menor duda de que él estaba contagiado de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Se siente mal, cansado, le empieza a doler el cuerpo, síntoma 1. No desarrolla fiebre, no desarrolla problema pulmonar, pero sí al corazón. Cuando llega a la asistencia pública, por así decirlo, presenta inmediatamente el infarto al miocardio, grave. Logran reanimarlo, pero inmediatamente después empieza a presentar daño renal, también grave. Y si ustedes ven los videos del doctor Beller, él va a decir cómo el riñón es el segundo órgano más dañado por SARS-CoV-2 después del pulmón. Y por las mismas razones, por los trombos. Si es que no el virus se ha alojado ahí mismo, en el riñón, y ha empezado todo su proceso de multiplicación, con lo cual reestructura todo el funcionamiento celular de las específicas células que filtran la sangre para sacar la orina, los contaminantes a través de la orina. Entonces, sé que este video está medio enredado y combina muchas cosas. Pero la lección básica es que estamos en el mundo más complejo jamás creado por el ser humano. Ni la Atlántida, ni el Imperio Romano, ni ninguna civilización anterior a la nuestra fue tan compleja. Por lo tanto, un ser humano simple e ignorante es un trombo en sí mismo. Porque no ayuda, estorba. No transporta oxígeno, no transporta nutrientes. Es en sí mismo un estorbo que vive gracias al trabajo de otros. Por ejemplo, el fenómeno Nini, como le llaman publicitariamente los periodistas. En el fondo, son un cacho. Y nada me quita del pensamiento que esta enfermedad fue diseñada en un laboratorio precisamente para sacar los cachos de encima. A tal punto que un amigo me suministró una información en donde la comisionada del Fondo Monetario Internacional y ex ministra de Finanzas de Francia durante la famosa crisis subprime, Lagarde, dijo:
Los ancianos están viviendo demasiado tiempo y eso es un problema para la economía. Hay que hacer algo con ellos y ya. Ese hacer algo con ellos es simple y derechamente eliminar. No por nada la mayor cantidad de muertos por SARS-CoV-2 son adultos, mayores. Ahora, ¿por qué se está presentando la muerte de menores? Porque la forma en que el SARS-CoV-2 mata es aprovechándose de la receptabilidad de la famosa proteína EK2 que está en los epitelios y aprovechándose de la grasa y el exceso de glucosa en sangre. Por eso los diabéticos están en primer lugar. Pero la obesidad también viene de tener mucha glucosa en sangre. Porque de esa glucosa la insulina la saca de la sangre para que no produzca la glicación de los glóbulos rojos, con la consecuencia creación de coágulos que producen trombosis. Y la única manera de sacarla, porque no es consumida, es produciendo grasa. Por eso que el obeso es siempre un prediabético. Y la persona con un grado de sobrepeso también, tiene ese sobrepeso, esa grasa corporal, por el exceso de glucosa. Y el virus se alimenta de glucosa y de grasa. De hecho, hace poco vi un video en donde decía que reestructura la grasa en torno al pulmón o al órgano dañado como una especie de bodega, ya que la corona, la envoltura del virus,